Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Tu Asqueroso Dinero, podcast en el que hablamos de finanzas personales, de dinero, de inversión, de negocios, de todo lo relacionado con la pasta y cómo mejorar la tenencia de esta pasta. Antes de empezar, recordar que en www.javalince.com hay ahí formación gratuita, muy facilita de digerir, así que si os interesa os pasáis por ahí y le echáis un ojo. Bueno, vamos a hablar hoy de esto que cada poco tiempo, cada 3-4 meses, salta una noticia en los medios económicos o en el Discover de Google, que vas ahí navegando y te pone noticias que a lo mejor cree que te interesa, y es que Robert Kiyosaki, el experto que ha escrito Padre Rico, Padre Pobre, predice que la economía mundial se va al hoyo, que vamos hacia una crisis inevitable. Este campeón lleva prediciendo lo mismo los últimos 20 años. Supongo que algún día acertará. Robert Kiyosaki es famoso, conocido en el mundo económico por haber escrito ese libro que decimos, Padre Rico, Padre Pobre. Padre Rico, Padre Pobre es un libro de referencia sobre finanzas personales y es uno de los libros cambiavidas por excelencia. Muchos habréis oído hablar de ese libro, otros a lo mejor lo habéis leído. Y sobre este libro hay opiniones de todo tipo. Algunos dicen que efectivamente les ha cambiado la vida, otros dicen que es un libro espectacular de ciencia ficción, y otros simplemente dicen que es una basura y que no tiene ningún sentido nada de lo que dice porque son cosas que no proceden. Personalmente creo que es un libro que puede hacer pensar a la gente, puede hacerte cambiar a lo mejor el chip, dependiendo también en qué momento de tu vida lo leas. Ya sabes, si a lo mejor ves una peli de estas romanticonas y estás enamorado, entonces la peli te parece brutal. Y cuando no es así, dices menuda basura, ¿no? Como Titanic, por ejemplo. Con el libro igual, vamos. El libro quizá te pille en un momento bueno, quizá no. Pero así como resumen, para resumir, no creo que sea el mejor libro que haya sobre el tema, ni muchísimo menos. Es un libro muy corto, tiene 6 bloques principales. Algunos de ellos son más interesantes que otros, algunos son muy motivacionales, de esos que acabas de leerlo y dices ¡guau! Estoy a tope, pero ya después, cuando duermes, ya se te pasa la adrenalina de estar a tope. Pero sí que habla este libro de un concepto que sí que hay que saber y hay que tener muy claro, que es muy fácil de entender, pero que hay que tener claro, que es el que vamos a hablar ahora, que es la diferencia entre activos y pasivos. Es algo muy simple, como veréis, pero hay que saber y tener clarísimo. De simple que es absurdo. Un activo es todo aquello que ponga dinero en tu bolsillo. Y por contra, un pasivo es todo aquello que saca dinero de tu bolsillo. Puede parecer obvio, pero en el libro hace referencia a que muchas personas no entienden esta diferencia entre los dos. Y claro, si no entiendes esta diferencia, es un problema, porque para poder generar riqueza, ser capaces de generar riqueza, hay que tener claro qué es un activo y qué es un pasivo. Bueno, vamos con los activos. Un activo es todo aquello que ponga dinero en tu bolsillo, que tenga un valor económico y que genere ingresos. Algo que pone dinero en tu bolsillo en vez de sacarlo. Estos activos, pues bueno, se pueden presentar de muchísimas formas y colores, pero todos tienen en común lo mismo, te dan dinero. Te dan dinero de manera constante. Además, ese dinero se puede usar para reinvertir en nuevos activos. Por ejemplo, el típico ejemplo, un inmueble, ¿no? Una casa, un local, un piso, una plaza de garaje. Todo eso puede ser activo. Pero cuidado, porque esto también puede ser un pasivo. La mayoría de las personas creen que la casa en la que ellos viven es un activo. Si estás viviendo en una casa, eso no es un activo, es un pasivo. Porque no te está generando dinero, no te está generando ingresos. Estás pagando mucho de tu bolsillo. Estás pagando una hipoteca quizá, estás pagando los impuestos asociados a la casa, derramas, la luz, el agua, los gastos, todo lo que tenga que relacionado a los gastos de ese inmueble, te está sacando dinero del bolsillo. Por lo tanto, si vives en él, está funcionando como un pasivo. Pero, si la misma casa la tienes alquilada y te están pagando un alquiler mensualmente por ella, entonces el mismo bien, eso ya es un activo, porque te está dando dinero, no te está dando gastos.
Es el mismo bien, pero dependiendo si te está dando dinero o gastos, puede ser un activo o un pasivo. Vamos con más activos. Las acciones en bolsa, por ejemplo, ¿no? Acciones que te estén dando dividendos o que su valor esté aumentando es un activo. Siempre que el valor, en cuanto a la velocidad que aumenta el valor de esas acciones en este caso, vayan por encima de la inflación, para que te mantenga tu poder adquisitivo, que te esté dando dinero. Una empresa propia, un negocio propio que tengas, puede ser también un activo, te está generando dinero. Sin embargo, si a lo mejor tienes dinero acumulado debajo del colchón, no te está generando dinero y pensarás a lo mejor que tampoco te lo está quitando, pero sí que te lo está quitando porque tener ese dinero debajo del colchón ahí ahorrado está desapareciendo poco a poco por culpa de la inflación. Ya sabéis, los precios suben, ese dinero cada vez tiene menos valor, por lo tanto cada vez tienes menos, por lo tanto es un pasivo. Después también el autor Kiyosaki, diferencia entre activos y bienes de consumo. Que los bienes de consumo son cosas que compramos para nuestro uso personal, lo típico: ropa, coches, tecnología, bueno, todo lo que los bienes de consumo per se. Que aunque pueden ser bienes, esos bienes tengan un valor económico o que nos sean útiles, no nos están generando ingresos y por lo tanto no son activos. Un coche es un pasivo, ya que el coche tiene un costo inicial y después gasta dinero en todo. Gasta dinero en gasolina, mantenimientos, reparaciones, los impuestos asociados al coche, la ITV, el seguro del coche, vamos, todo eso te está quitando dinero de bolsillo. Que el coche sea necesario en tu vida no quiere decir nada. No genera dinero y por lo tanto es un pasivo. ¿Qué más tenemos de pasivo? Las deudas. Las deudas, el gran pasivo, el pasivo por excelencia. Pagar deudas es la definición de que salga dinero de tu bolsillo. Ya hemos hablado de esto en otros episodios, pero vamos, las deudas son pasivos. Por ejemplo, también, si tienes una peluquería, de estas que no tiene cita hasta dentro de 3 semanas, entonces eso sería un activo. Porque ya sabéis que ahora las peluquerías, si quieres cortarte el pelo, tienes que pedir cita a mes vista. No sé cómo demonios tanta gente... No sé qué ha pasado con las peluquerías, si es que hay menos números, si es que curran más, o si es que la gente tiene más pelo ahora. No entiendo lo que pasa. Pero eso, si está bien llevada, es una máquina de dar dinero. Por lo tanto, es un activo. Bueno, ¿cuál es la enseñanza aquí del libro? ¿Para qué nos vale esto de diferenciar activos y pasivos? Pues Roberto Kiyosaki dice que para crear riqueza debemos tener cuantos más activos mejor. Y además que sean variados. Que en lugar de gastar el dinero que nosotros generamos trabajando o con otros activos, en vez de gastarlo en bienes de consumo y pasivos, cosas que quiten dinero de nuestro bolsillo, que lo gastemos en adquirir activos que nos generen pasta. También recalca, que parece una absurdez, pero que muchas personas, bueno, lo que hablamos también en otros episodios, se quedan atrapadas en la trampa de adquirir demasiados pasivos en vez de activos. Estos pasivos se pagan con deudas se pagan con... hay que pagar intereses para pagar esa deuda, y entras ahí en la rueda de que empiezas a acumular pasivos en vez de activos y es muy difícil generar riqueza a partir de ahí. Si quieres generar riqueza, tienes que tener activos. Y si consigues tener activos en los que no tengas que hacer nada para que funcionen, pues mucho mejor. No es lo mismo estar al loro de lo que pasa con tu peluquería, esa de antes, que te va tan bien, que tienes que estar ahí pendiente de que siga siendo así, pendiente de que todo funcione, de que si tienes empleados, pagarle a los empleados, de que todo vaya correcto, de que no pierdas clientela. No es lo mismo estar pendiente de un negocio así, que aunque sea un activo, tiene un trabajo, que tener, por ejemplo, pues una cartera de acciones que repartan dividendos, que esas acciones te están dando dinero mientras tú estás durmiendo. No tienes que hacer absolutamente nada, simplemente tenerlas. En un caso tienes que estar pendiente y en otro no. Y bueno, esto es lo importante del libro. Después ya tiene otros apartados que pueden ser más o menos interesantes, pero este es el gran concepto que se puede sacar del libro. Que es un concepto que hay que conocer y que es curioso porque es normal salir de la educación obligatoria, la educación, la ESO, o primaria incluso, sin tener ni idea de esto. Que como veis es algo súper simple, pero también es muy simple multiplicar. Una vez que lo entiendes, todo es súper simple, pero no siempre cae de cajón para todo el mundo. Bueno, capítulo simple pero súper importante que vamos a dejar aquí, y antes de cortar, recordar
precisamente al loro de esto, que si quieres saber manejar activos y aprender cómo conseguir activos de estos que te den dinero sin preocuparte mucho, en www.javalince.com hay ahí formación gratuita para que aprendáis a tener este tipo de activos. Sin más, nos vemos en el siguiente capítulo.